Buenas tardes, mi nombre es Caleb Páez Márquez y hoy vengo a hablarles sobre Palestina, política de asentamiento y crímenes de guerra. El próximo 19 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se consigna como crímenes de guerra la política de expansión de los asentamientos con colonos judíos en los territorios palestinos, tanto en la ribera occidental como en Al-Quds Este y el territorio sirio de los Altos del Golán. El reporte de las Naciones Unidas, publicado hace unos días, comprende 6 documentos, en 5 de los cuales se acusa al régimen sionista de violar los derechos humanos en la población palestina en el West Bank, como también en la ocupada Al-Quds Este, y un sexto documento que da cuenta de una serie de actividades contrarias al derecho internacional llevadas a cabo por Israel en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel tras la guerra de junio del año 1967. Sionismo como sinónimo de crimen. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, explicó esta imputación señalando que la expansión de los asentamientos en los territorios palestinos ocupados por Israel, unido a la política de transferencia de personas del país ocupante a un territorio ocupado, es decir, de Israel a Palestina, viola el artículo número 147 del Convenio de Ginebra y con ello claramente se comete un crimen de guerra, claro y preciso. Israel quebranta las leyes internacionales y pisotea los derechos del pueblo palestino. La contravención del mencionado artículo es una de las infracciones consideradas graves por el Convenio de Ginebra, equiparable al homicidio internacional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos. Causa deliberadamente grandes sufrimientos, la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justificados por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario. Zeid Ra'ad al-Hussein llamó a Israel a frenar el proceso de colonización y construcción de asentamientos judíos, calificándolo de una conducta ilegal y discriminatoria de expansión, llevada a cabo mediante la demolición de viviendas de Palestina, para instalar en ellos colonos judíos. Nueva constatación de la conducta violatoria y criminal del sionismo contra el pueblo palestino. Sin embargo, a pesar de la calidad de investigación y la veracidad de los hechos consignados, Israel, como ha sido su práctica constante desde su nacimiento en el año 1948, viola sistemáticamente el derecho internacional. Esto es, resoluciones, decretos, documentos y exigencias que la obligan a detener la expansión de los asentamientos, demoler lo construido, retirar las fuerzas ocupantes, derribar un muro de la vergüenza y permitir el retorno de los refugiados palestinos, entre otras medidas. La última resolución, la número 2334 del Consejo de Seguridad, aprobada el 23 de diciembre del año 2017, llamó a detener este crimen de guerra, señalándolo expresamente que los asentamientos de Israel en Cisjordania, Al-Quds Este y los Altos del Golán son una flagrante violación de la ley internacional. La política de los asentamientos, además de ser parte constitutiva del régimen colonial, ha dejado claro que los acuerdos de Oslo, firmados en el año de 1993, han muerto definitivamente. No hay posibilidad alguna de pensar en ese marco de convenio en concretar un Estado palestino con plena autodeterminación. Hoy lo estableció la división del West Bank, con sus 5.860 kilómetros cuadrados en 3 áreas, área A, área B y área C. La mencionada área A quedaría bajo el control de la creada Autoridad Nacional Palestina, la ANP, y comprendía el 18% del territorio. El área B, con un 23% de tierras, estaba en manos de Israel en su control militar y por parte del control de la ANP en asuntos civiles. El área C, con un 59%, quedaba bajo el control total israelí, hasta que al cabo de 5 años, en el año de 1998, pasaría a manos de un teórico
Estado palestino, cuestión que ha sido una vil falacia. En la zona A y B vive la gran mayoría de los 2.8 millones de palestinos que habitan la ribera occidental. En la franja de Gaza radican otros 2 millones de palestinos sometidos a un bloqueo criminal que se extiende ya por 12 años. En la zona A y la B, donde se desarrolla gran parte de la actividad administrativa, política, económica y social de la ANP, constituyéndose Ramallah como su ente administrativo principal. El territorio controlado por Israel, la zona C, abarca el 59% del West Bank, que incluye la zona desértica al este de Cisjordania, el valle del Near Ayardén, con la milenaria ciudad de Ariak, Jericó y el Mar Muerto. El control total de Israel sobre esta zona priva a la economía palestina de ingresos y puestos de trabajo, mientras obtiene grandes beneficios para los ocupantes. Un cuarto del siglo después de Oslo, el muro que atraviesa Cisjordania y que en un 80% se adentra en territorio palestino sin seguir la denominada línea verde, ha convertido a Palestina en un queso suizo, surcado de checkpoint, asentamientos, cuarteles militares, generando batustanes entre las distintas áreas. La política sionista ha empleado la construcción de asentamientos con el objetivo manifiesto de impedir la creación de un Estado palestino, pues la política de los hechos consumados hace imposible negociar la retirada de 650.000 colonos en Cisjordania, 300.000 de ellos rodeando al Quds Este. En Cisjordania, incluyendo al Quds Este, existen 150 asentamientos construidos por los gobiernos israelíes. A ello hay que unir 119 asentamientos denominados outposts o asentamientos salvajes, como el de Amona al noroeste de Ramallah, que han contado con la ayuda financiera del lobby sionista, principalmente de Estados Unidos. Asentamientos enclavados como un puñal en el corazón de Palestina, entre los que encontramos los más poblados como Modik-in-Yik con 65.000 colonos, Beitar-Yik con 50.000 invasores, construida por la usurpación de tierras de las aldeas palestinas de Nahalem, Usan y Wadi Fukin, Ramot con 45.000 y Pisgat Sek con 40.000 extranjeros. Día a día se judaiza Cisjordania con el objetivo de robarle no solo su territorio, sino también su historia, cultura y derechos. Israel y sus cotidianas violaciones. Unido al mencionado informe de las Naciones Unidas, que será presente en breves días, existen otros que desde el año 2011 a la fecha denominada Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios. Elabora con él el propósito de otorgar una visión general humanitaria sobre los territorios ocupados, con el objetivo de proporcionar un análisis de tendencia en algunos de los indicadores claves que subyacen a las vulnerabilidades humanitarias en este territorio durante un año específico. En buen romance, dar cuenta de los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por el sionismo contra el pueblo palestino, tanto en Cisjordania, incluyendo al Quds Este, como en la Franja de Gaza. Para la coordinación de asuntos humanitarios, el contexto humanitario en los territorios ocupados es único entre las crisis humanitarias que existen actualmente en el mundo y sigue directamente relacionada con el impacto de la ocupación israelí, que les niega a los palestinos la posibilidad de controlar aspectos básicos de la vida cotidiana, su capacidad para moverse sin obstáculos dentro de su propio país, salir y regresar. Logrará desarrollar grandes partes de su territorio, construir sobre su propia tierra, acceder a los recursos naturales o desarrollar su economía. Todo está determinado por las fuerzas ocupantes. Las instituciones mencionadas señalan continuamente que la ocupación prolongada genera en la población palestina un sentimiento de desesperanza y frustración, afectando a los 4.8 millones de palestinos sujetos a la ocupación, en que 2 millones de ellos requieren asistencia humanitaria y protección. Una población expuesta a la arbitrariedad del ocupante, la violencia, el desplazamiento, el acceso restringido a los medios de subsistencia
y servicios esenciales como agua, luz, asistencia sanitaria, alojamiento y educación. A pesar de las exigencias internacionales, la entidad sionista se niega a aceptar las exigencias internacionales, salir de los territorios ocupados, desmantelar los asentamientos de colonos judíos que han desplazado a sus habitantes originales, demoliendo las viviendas, destruyendo los cultivos y levantando muros y estableciendo una política de apartheid.